bendiciones, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Agradecemos siempre al Señor por su misericordia, por su amor, por su gracia. Hemos estado alabando al Señor y ha sido una bendición alabarle aún con los instrumentos. Bendecimos al Señor. Quisiera esta tarde, aparte de saludarle y animarle a que sé que las cosas pareciera que quizás a veces en un hospital, quizás a veces en una casa, ahí está el Señor, ahí está su auxilio y ahí está su gracia y su misericordia. Esta tarde me da el privilegio a mí de poder estar nuevamente dirigiéndome a ustedes, a compartir la palabra, pero en especial, hermanos, sabiendo de que los tiempos que vivimos son tiempos hermosos, maravillosos, en medio de la adversidad, porque la iglesia del Señor siempre ha pasado por diferentes adversidades. El otro día medio lo comentábamos, pero viene a mi mente, por ejemplo, ¿se recuerda usted en el libro de Esther? Siempre el enemigo trató de destruir al pueblo del Señor, representado en aquel Amán, pero se levantó una mujer llamada Esther, que es figura de la iglesia, y a través de la intercesión de la obra de esta mujer, pues las cosas cambiaron para bien. Y yo creo que la obra que la iglesia del Señor tenemos que estar haciendo hoy es trayendo un cambio en medio del caos, en medio de la destrucción. Y poderoso es el Señor, y por eso hemos estado orando y pidiendo estos días en nuestras reuniones por las diferentes necesidades, sabiendo que nuestro Dios nos escucha, sabiendo que Dios está con nosotros. Y esta tarde me bendice a mí compartir con usted este tema que me emociona, porque de alguna manera hemos ya compartido, pero siempre que lo compartimos es emocionante, hermano, porque yo le he titulado Nos vamos pronto. Yo quisiera que me acompañara en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, y mientras lo buscamos y mientras los que se están conectando, pues agradecer al Señor por cada uno de los que está conectado dentro y fuera de nuestro país, los que nos van a ver en diferido, si no estoy mal se llama eso. Y yo quiero que veamos en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 7, y después de leerlo vamos a orar, vamos a presentar delante del Señor nuestras vidas. Dice el versículo 7: He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, te bendecimos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque, Señor, sé que si en alguno de nosotros hay aflicción, hay angustia, Señor, hay problemas, Señor, y sé que si alguno no te conoce, Padre, tú eres poderoso para obrar, mi Dios, para atraer con lazos de amor el que se ha alejado de ti, para atraer con lazos de amor el que no te conoce, y para sorprendernos a los que ya te conocemos. Somos tus hijos, somos tu iglesia amada, y tú mismo has dicho que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, le decía el título, Nos vamos pronto, y es bien curioso, hermano, porque a veces uno tiene experiencias en base a lo que la Biblia dice. De repente las experiencias o los sueños o las visiones o los momentos que uno tiene delante del Señor lo impactan a uno porque le vienen a afirmar lo que ya está en la palabra, pero a la vez lo animan a uno a reforzar estos temas. Hemos estado diciendo, de hecho los días jueves estamos hablando sobre este libro de Apocalipsis, pero lo interesante de esto es que a veces uno tiene experiencias, hermano, como cuando uno, no sé cuántos de los que me escuchan, han tenido experiencias que con el arrebatamiento, por ejemplo, con el rapto de la iglesia, ver o escuchar una voz y de repente ver que las personas se levantan. Eso es algo glorioso, hermano. Y un día de estos, hermano, no sé si fue hoy o ayer, en la madrugada, tuve una experiencia similar. Y lo que vino a mi mente es, por eso se llama así el tema, Nos vamos pronto. Eso vino a mi corazón. Sé que nos vamos pronto, pero quiero hacer una aclaración al decir esto. Porque muchos nos tildan a los cristianos que creemos en el arrebatamiento como gente escapista, como gente que quiere huir de sus problemas, como gente
hermano, que está interesado en evadir sus responsabilidades, y no dudo y no niego que pueda haber mucha gente que lo haga bajo esa perspectiva. Pero yo quiero decirle que esa no debería de ser ni nuestra motivación ni nuestro anhelo. El apóstol Pablo habla de una corona que está preparada para los que aman su venida. Entonces yo creo, hermanos, que lo importante es amar la venida del Señor. Es porque le amamos, es porque Él nos ama, es porque Él ha prometido que un día va a venir por nosotros. Y yo utilizaba este versículo como base, como texto base, Apocalipsis 22:7, porque meditando en este tema me acordé de ese versículo, lo fui a buscar y me llamó la atención. Yo he subrayado ahí la palabra vengo, y la palabra vengo pronto, perdón, que es las dos frases. Y la palabra pronto significa en breve, sin demora, pronto, súbitamente o por sorpresa. Esto es bien interesante, hermano. Habla también prestamente o deprisa o en breve. Eso es en cuanto a la palabra pronto. Aquí yo vengo, lo he subrayado el tema porque de eso estamos hablando. Nos vamos pronto. Y esta palabra, que en el griego es tajú y el Strong es 5035, es bien importante porque habla de esto. Habla de que es en breve, es sin demora. Y yo quiero que recuerde algo. ¿Hace cuánto dijo el Señor eso? Significa entonces, por un lado, algunos lo toman como que, el Señor ya tardó porque lo dijo y no lo cumplió. No, yo quiero que lo tomemos bajo la perspectiva, hermano, que si lo dijo hace tanto tiempo, significa que cada día estamos más cerca de ver ese cumplimiento. Ya vamos a ver algunos aspectos en cuanto a eso. Y la segunda palabra que me llamó la atención dice el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque yo quiero que vea algo, nos vamos pronto, pero tenemos que darnos cuenta que mientras eso sucede, mientras ese evento glorioso sucede, en nosotros tiene que haber una transformación, tiene que haber una maduración, tiene que haber un crecimiento, un desarrollo, un cumplir el propósito del Señor, un alcanzar el propósito del Señor para nuestra vida. Así que, y esta palabra guardar, el griego es tereo o terón, significa observar. Y aquí dice que no hay que entender como algo, como preservar intactas las palabras, sino de observación interna. Dice de observación interna práctica, como cuando el Salmo 119, verso 9 dice: con qué limpiará el joven su camino, y habla de que lo va a limpiar con guardar su palabra. Entonces nos habla de una observación interna de una forma práctica, es decir, que guardar la palabra del Señor es internamente que esa palabra se haga vida en mí y me lleve a vivir conforme a esa palabra, alcanzando lo que esa palabra establece. Me gusta mucho a veces escuchar algunas denominaciones que tienen antes de cada servicio. Dicen, por ejemplo, esta es mi Biblia y soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, y etcétera. Y aunque se vuelve, digamos, una especie de ritual previo a la disertación o a la predicación de la palabra, pero conlleva una realidad. La Biblia nos marca, la palabra del Señor nos establece lo que somos, lo que hemos de alcanzar, las cosas que hemos de ser transformados, la forma como Dios va cambiando cada uno de nuestras vidas. Y entonces nos llama a guardar, que significa observar. Pero este observar, le vuelvo a decir, es atesorar, en otras palabras. Es una observación interna, es una práctica. Es decir, que si la palabra dice, por ejemplo, que no debo de menospreciar a alguien, por decir algo, cuando le dicen a Timoteo que nadie te menosprecie o que nadie tenga en poco tu juventud, significa que yo no puedo permitir que alguien me menosprecie, me debo de guardar en mi corazón, pero también significa que yo no debo de menospreciar a nadie. Yo no debo de tener en poco a los jóvenes. Yo debo de tener en la posición que el Señor les ha dado. Entonces, cuando yo vivo esa palabra, yo la estoy guardando. Entonces, no es que vamos a agarrar la Biblia y la vamos a tener guardada. Y mire, hermano, yo por eso ni la uso y bien nuevita está, porque el Señor ha dicho que guardemos la palabra.
y la guardo bajo llave. No es así de esa forma, es internamente. Entonces, yo quiero que vea este otro versículo. En Juan capítulo 14, vamos a ver dos versos, el verso 2 y el verso 3. Es muy importante. Dice el verso 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, oiga esto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es otra palabra también que afirma de las muchas que hay en la escritura, que el Señor dice, he aquí yo vengo otra vez, vuelvo, voy a venir por ustedes, me tengo que ir porque tengo trabajo que ir a hacer, voy a ir a prepararles un lugar, pero vuelvo pronto por ustedes, voy a regresar, voy a retornar. Esto es maravilloso, hermano, porque usted y yo no estamos solos. Número uno, porque Él va a volver, Él lo prometió. Y número dos, porque Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Y nos dejó su Santo Espíritu glorioso que está con nosotros. Entonces usted y yo no estamos solos, no estamos ni a la deriva, no estamos ni batallando en nuestras fuerzas, tenemos el poder de lo alto de parte nuestra, tenemos al Señor en medio nuestro y eso es maravilloso. Entonces dice acá, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, bueno, ya con esto le acabo de recordar, y tal vez para si alguien nos escucha y nunca había escuchado esto, para decírselo, pero para la mayoría de cristianos creemos en el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo, es un recordatorio. Entonces ya yo quiero que veamos que hay varias palabras que hablan de la venida del Señor, o que connotan la venida del Señor, o que están referidas a la venida del Señor. En la Biblia, hermano, es bien importante que nos demos cuenta que las palabras han sido en su misericordia y por voluntad del Señor colocadas con un propósito. Él mismo lo dijo en una forma expresa. Las palabras que yo envío no van a regresar a mí vacías, sino que van a cumplir el propósito por el cual las dije. En otras palabras, la palabra del Señor tiene un propósito siempre. Entonces, hay varias palabras sobre la venida del Señor que vamos a encontrar en la Escritura. La primera es Apocalipsis. El día jueves hemos hablado de esta palabra que habla de revelación. La segunda palabra es parusía o parousía, como se escribe. La tercera palabra es epifanía. Todas estas se traducen como venida. Y hay otra que es faneros, así se escribe. Y hay como dos más, yo puse acá, etcétera, porque hay como una o dos que no, de todos modos no las vamos a ver, solo cuatro están como las principales palabras referidas a la venida del Señor. Y es bien interesante que cada una, hermano, descubramos el significado. ¿Por qué? Para que entendamos qué significa la venida del Señor, qué va a pasar previo a su venida, qué tiene que darse antes. Entonces, esto es muy importante. Déjenme avanzar acá. El otro aspecto, para que vayamos entrando ya en tema, es que el Señor volverá, como lo hemos dicho, pero esta segunda venida, por así decirlo, se va a manifestar en dos etapas. Normalmente, hermano, nosotros decimos la segunda venida, pero realmente son dos momentos, dos eventos maravillosos, gloriosos. Y entonces eso quiero hacerle la aclaración y el recordatorio. El primero es la venida secreta, y a esto es la que se llama parusía, cuando habla de la venida secreta. Esta primera connotación de las dos etapas de su venida, esto no va a venir el Señor literalmente a la tierra, ya lo vamos a ver. Esta primera, y por eso es importante que conozcamos estos aspectos para tener un entendimiento mayor de cómo van a ser las cosas y que nos preparemos. Esta venida secreta, como le repito, ahí lo puede buscar usted para aquellos que son acuciosos en estudiar un poquito más.
el griego, la Strong Concordance es la 3952, y la segunda etapa de su segunda venida es la venida pública. Hablamos de venida secreta y la segunda de la venida pública. La venida pública o segunda venida propiamente dicha. Es decir, aquí voy bajando el acelerador porque me interesa que estos conceptos queden bastante claros. Número uno, más bien, replanteo todo. El Señor vuelve pronto. Ese retorno del Señor se va a manifestar en dos etapas. Aunque normalmente los englobamos y hablamos de las dos como la segunda venida de Cristo, son dos momentos diferentes. Uno es la venida secreta, y ahí hablamos de la parusía, y dos es la venida pública o segunda venida del Señor, en donde dice la Escritura que todo ojo le verá. Ahí debemos de hacer la separación. Hay una parte, una primera etapa, hermano, que no todo ojo le verá. Es una venida secreta. Y hay una segunda etapa en donde todo ojo le verá. En donde los que lo traspasaron lo verán. En donde los que no creyeron en él le verán. Todo mundo le verá. Entonces, esta tarde es bien importante que veamos estos aspectos y vayamos despacio. Y si usted en alguna de estas cosas le queda alguna duda o alguna aportación, por favor escríbala ahí. Aparte de que nos pueda saludar y bendecirnos con su saludo, deje ahí su pregunta o su comentario. Entonces, en esta primera etapa de la secreta es la que vamos a hablar esta tarde, o vamos a tratar de hablar. Le adelanto, vamos a continuar el próximo domingo, porque como le repito, quiero ir despacio para que vayan quedando todos estos conceptos lo más claro posible, aunque esto es de seguir metiéndonos, estudiando, buscando del Señor. Entonces, hablando de parusía o venida secreta, vamos a introducirnos ya en el tema. Yo quiero que me acompañen, porque aquí hay un versículo muy conocido que le va a sonar a usted con este evento que le mencioné yo hace un rato. Y vaya conmigo a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 15. Vamos a leer hasta el 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Dice la Escritura: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Esta palabra venida se traduce parusía, o es traducida de la palabra griega parusía. No precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, oiga hermano, seremos arrebatados juntamente con ellos. Oiga esto, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Escuche esto. Y fíjese ahí la palabra, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero que note que este es el evento maravilloso llamado el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Ya vamos a hablar un poco sobre la palabra en sí, pero yo quiero que note en el detalle que da el versículo 17. Bueno, hay otros detalles de los muertos en Cristo, resucitarán primero, y que es bien importante. Pero hoy quiero centrar su atención en el versículo 17, porque dice que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los muertos en Cristo, que resuciten. Los que están en los sepulcros, que creyeron en Cristo, serán resucitados. Y los que estemos con vida, dice que seremos arrebatados juntamente. Y en las nubes, y habla de las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre
con el Señor. Este evento maravilloso del arrebatamiento es a lo que yo me he referido como la venida secreta. Esto es lo que se habla de la parusía del Señor. Es un evento secreto. Esto no es para todo mundo. Esto no es para los que le traspasaron. Esto no es para los pecadores. Esto es para los santos. Esto es para sus hijos. Esto es para su iglesia. Esto es para los redimidos. Esto es para los que hemos creído en el Señor y hemos nacido de nuevo. Esta promesa es para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y esto es glorioso y es maravilloso, hermano, porque estamos esperando este evento maravilloso y glorioso previo a toda la destrucción que se va a dar. Esta palabra que habla de seremos arrebatados, la palabra es arpazo, el griego. Aquí se lo voy a mostrar. Arpazo, con Z. Y significa arrebatar. Y aquí, hermano, cita dos ejemplos. Estoy citando dos ejemplos porque menciona en el diccionario, cuando encontré yo la palabra esta, buscándola, menciona estos dos ejemplos donde también se usa esta palabra. Uno dice que es el acto del Espíritu del Señor con respecto a Felipe. Se recuerda cuando Felipe fue llevado ante el eunuco, pero también habla de Pablo cuando fue llevado al paraíso. Ahí están las dos citas, Hechos 8:39 y 2 de Corintios capítulo 12, versos 2 y 4. ¿Qué significa este arrebatamiento, esta palabra? Porque esto es bien importante, hermano. Significa entonces que en un momento, como dice en otra porción de la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, hermano, esto va a ser una forma rápida, una forma súbita, hermano, que los muertos resucitan, que los vivos nos levantamos. Como le repito, esas son las experiencias maravillosas que nos esperan, pero que de alguna manera Dios en su misericordia, a través de sueños, visiones, o aún hasta películas se han hecho de eso. No sé cuántos han visto películas. Hermano, mucha gente pudiera tildar de fantasía, pudiera tildar de locura, pero dice la Biblia, hermano, que la locura que para el mundo es perdición, para nosotros es salvación y es potencia de Dios. Para nosotros que hemos creído, sabemos que un día la final trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos con vida seremos arrebatados con el Señor juntamente y en las nubes, dice que para estar con Él para siempre. Ahora, hasta aquí yo quiero hacer, si quiere, un breve repaso así rapidito de lo que hemos visto. Número uno, le decía yo, nos vamos pronto. El Señor mismo dijo, aquí yo vengo pronto, y pronto significa en breve. ¿Qué debemos de hacer? Habla de guardar la palabra. Es decir, lo que yo quiero dejar en su corazón esta tarde, amado hermano, al conocer estos maravillosos, es que Él promete que viene pronto, pero que de nuestro lado también hay un complemento de guardar su palabra. Eso significa, y como ya lo vamos a ver, porque conlleva varias cosas, ese guardar su palabra habla de un cambio, de un atesorar la palabra, pero es un vivir la palabra, y eso significa que habrá cosas en mi corazón que tienen que cambiar, habrá cosas en mi vida, habrá un corazón, hermano, endurecido, tendrá que cambiar, un corazón resentido tendrá que cambiar, un corazón entristecido tendrá que cambiar, un corazón amargado, por decir un ejemplo. Hermanos, si usted y yo vivimos en rencillas, en celos, en pleitos, en iras, en contiendas, todo eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si el Señor viene pronto, tenemos que guardar su palabra. Entonces le decía que hay varias palabras que se refieren a la venida del Señor, y cada palabra tiene un significado especial. Y estamos viendo esta palabra, parusía, y nos habla de la venida del Señor. ¿En qué sentido? Porque la venida del Señor la hemos visto dividida en dos momentos: la venida secreta y la venida pública. En la venida secreta está referido a esta palabra parusía. Y entonces aquí estamos viendo que a través del arrebatamiento es que se manifiesta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a meditar? En varias porciones de la Escritura, que donde esta palabra, parusía, están contenidas. ¿Para qué?
para ver qué Dios está hablando ahí, porque si nos estamos preparando para la venida secreta, porque yo no sé usted, pero yo sí quiero que en esa venida secreta partir con el Señor. Yo estoy anhelando ese momento y quiero anhelarlo más y quiero conocerlo más y quiero vivir y quiero estar conforme la voluntad del Señor. Y cuando le digo que lo estoy anhelando y esperando, entiendo que no es suficiente todavía la forma en que lo espero, ni la forma como yo estoy caminando, todavía me hace falta. Pero una cosa sé, que Dios en su misericordia nos va a ayudar y nos va a levantar para poder. Él dice que pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces le decía, dice que porque esto, y quiero que vaya conmigo a Mateo 24:3. Imagínense a nosotros las preguntas que surgen, las inquietudes de nuestro corazón. Yo creo que cuando el Señor les empezó a hablar de todas estas cosas a los discípulos, algunas de ellas no está tan claro cómo se las habrá dicho, pero cuando uno lee, por ejemplo, Mateo capítulo 24 y versículo 3, los discípulos dejan entrever que el Señor sí les habló de muchas de estas cosas que hoy conocemos tal vez más en detalle por la revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo, por el Apocalipsis, etcétera. Pero sí deja ver la palabra que el Señor les mostró todo esto a sus discípulos. Y dice el versículo 3 de Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Fíjese qué tremendo. Y aquí vea usted que los discípulos confían de acercarse al Señor para pedirle respuestas, para que el Señor les explique. Yo quiero decirte, amado hermano, como hijo de Dios, como discípulo del Señor, ten la libertad, ten la confianza, ten la entereza de buscar de Él, de pedirle al Señor, Señor, muéstrame cómo será esto, muéstrame en mi vida qué debo de cambiar, qué palabra debo de atesorar, qué cosas he dejado de lado. Y le dicen al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque el Señor les empieza a hablar hasta la destrucción del templo. Interesante es que en el año 70 sucedió la destrucción del templo. Hubo una revolución de los judíos que duró por 4 años y la rebelión que se dio de los judíos fue porque uno de los emperadores malvados de esa época, creo que era el nombre Calígula, había puesto una estatua de él en el lugar santísimo del templo, en el templo que había construido Herodes. Era el templo donde los judíos estaban, era el templo donde el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Y en el año 70 después de Cristo, dicen que se cumplió esa profecía y no quedó piedra sobre piedra, porque dicen algunos que como en el templo habían piezas de oro, entonces todos los hombres al saquear el templo, después de la destrucción, queriendo buscar el oro, rompieron piedra y entonces se cumplió que no quedó piedra sobre piedra, porque hasta las piedras vinieron a destruir y a golpear con tal de ver y encontrar algo. Entonces eso quedó devastado. Pero ¿por qué le digo esto? Porque cuando el Señor les está hablando de eso, entonces esa parte ocurrió casi en breve de ellos. Y le dicen después, ¿y qué señal habrá de tu venida, de tu parucía y del fin del siglo? Y esto es curioso porque entonces ahí está la palabra parucía y quiere decir aspecto, advenimiento, presencia, venida, son las formas que se traducen, de las formas que las podemos encontrar. Ahora, lo que Jesús le responde es impresionantemente importante, hermano. En el versículo 4 les dice, respondiendo Jesús les dijo, oiga hermano, mirad que nadie os engañe. Esto es bien importante, hermano amado, porque en los tiempos que vivimos hay engaño. Hay mucha gente que está cayendo presa del engaño. Hay mucha gente, hermano, no todo el que me diga, Señor, Señor, dice la Escritura, entrará en el reino de los cielos.
Muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre lo otro, pero Él les va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y yo quiero que note algo, hermano. Muchas veces nosotros nos confundimos porque alguien hable bonito, porque veamos que Dios lo usa o porque hace un milagro. Podemos confundirnos. No que los milagros Dios no los haga, definitivamente los milagros existen, definitivamente el poder de Dios es maravilloso. Definitivamente, hermano, la obra del Señor a través de la iglesia es grande, pero no significa, hermano, que no podamos caer presa. Entonces viene el Señor y les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por eso lo importante, hermano, de estudiar esto que estamos estudiando. Por eso lo importante de conocer la palabra. Por eso lo importante de escudriñar la palabra. Por eso lo importante de buscar del Señor, para que nadie nos engañe. Esto es muy importante, hermano, lo que Él responde. Entonces, por eso la necesidad de hablar ahora del Señor. Por eso la necesidad de prepararnos aún en estos temas para poder defender la fe que hoy profesamos, para poder hablar del Señor, para no entrar en aspectos, hermano, que nos pudieran traer al engaño o al error. Hermano, muchos, dice el Señor, van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cristo significa ungido. Entonces vendrán muchos ungidos, entre comillas, y a muchos van a engañar. Yo reconozco y creo que hay muchos ungidos de palabra, pero por la palabra creo que también se van a manifestar muchos, hermano, y van a engañar a muchos. Esto es muy tremendo, hermano. Y le sigue diciendo el Señor después, el versículo 6, oiga, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto es importantísimo, hermano. Todo esto será principio de dolores. ¿Qué significa eso? Primero dice el Señor, todo esto va a acontecer, es necesario, no es el fin, no se alarmen, pero después les dice, cuando venga, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. No sé si puede identificar usted ahí dentro de esas pestes lo que estamos viviendo, y se han visto muchas pestes últimamente, hermano. Terremotos de la misma forma. Se han dado más terremotos en estas 2 décadas que llevamos de este siglo que en todo el siglo pasado. O sea, todo esto está incrementándose. Las pestes que se están dando, esta pandemia que se está dando, hermano. Entonces dice la Biblia, esto es principio de dolores. ¿Qué estamos viviendo hoy, hermanos? Principio de dolores. ¿Qué significa esto? Hermano, esto habla como cuando la mujer está esperando bebé, y las hermanas aquí no me dejarán mentir, aunque yo obviamente por experiencia de mi esposa, no por experiencia propia, he vivido esto. Empiezan los dolores, empiezan tenue, empieza la frecuencia no tan cerca, pero a medida que el tiempo transcurre, a medida que la hora, la jornada va, eso se va aminorando, se va estrechando, y de repente, hermano, ya uno está chineando la criatura. ¿Qué significa esto? Que si es principio de dolores, esto ya comenzó, esto ya no se para. ¿Qué es lo que va a venir después? El pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo no sé si usted se goza, si usted se alegra, si usted se emociona, pero Cristo vuelve pronto. No lo tome el principio de dolores como que a nosotros únicamente nos va a venir los males y todo lo que... Claro, al mundo, hermano, pero esto viene
para los pecadores, para los que no conocen al Señor, pero para nosotros, los que tememos su nombre, dice Malaquías, nacerá el sol de justicia. Para nosotros, Señor, hermano, el Señor nos guardará. Para nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Estamos el tribunal de Cristo, estamos esperando las recompensas que el Señor ha prometido, estamos esperando muchas cosas, cielos nuevos, tierra nueva, todo lo que el Señor ha prometido, estamos esperando reinar con Él, estamos esperando tantas cosas, no vayamos a padecer, pero no se enfoque que el dolor, porque una mujer encinta tiene principio de dolores, hermano, pero no para destrucción. Ve la criatura, la misma Biblia dice que cuando el niño ha nacido, los dolores quedan atrás. Amado hermano, cuando estemos delante de nuestro amado, cuando estemos delante del Señor, usted va a decir y se va a acordar, ni se va a acordar de sus padecimientos, ni se va a acordar que hoy se sentía solo o sola, ni se va a aleluya. Entonces, miren, esto solo estamos en la introducción todavía, porque yo quiero hablarle, pero ya el tiempo nos avanzó. Déjenme solo ver la hora, cómo estamos acá. Ok, solo se lo voy a dejar planteado. Como le repito, vamos a continuar el día próximo domingo. Solo le voy a mencionar el primero, solo nos vamos a quedar con el primero para poder continuar el próximo domingo. Y esto creo que lo vimos. Entonces, aspectos sobre la parucía del Señor. Número 1, será en forma súbita, en forma rápida, aunque ya lo vimos. Le quiero leer este versículo en Mateo 24-27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces yo quiero que note algo. La venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, la parucía del Señor, dice acá, va a ser como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Ahí tiene otra connotación, pero no la vamos no se trata de profundizar en todo esto. Pero quiero terminar, quizás vemos la segunda, vamos a alcanzar a ver la segunda. Ahí mismo en Mateo, yo le titulaba esta segunda, la gente estará atenta a otras cosas. Dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida, ahí se me escapó subrayar la venida, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Miren, miren hermano, no es que esas cosas como tal fueran incorrectas. Es que bendiciones hermano, perdón, tuvimos ahí una falla técnica. Nuestra cámara se bloqueó. Solo recordarle y despedirme para, de todos modos vamos a ver la segunda parte el próximo domingo. Qué importante es que usted anote y pueda escudriñar, y si tiene alguna duda lo pueda poner ahí. Lo bendigo y vamos a dejar hasta acá, vamos a dejar pendiente la oración. Tenemos problema de sobrecalentamiento del equipo, así que mejor vamos a interrumpir la señal. Lo bendigo, que el Señor lo guarde en este inicio de semana. Nos vemos en nuestro servicio el día martes con la ayuda del Señor, el día jueves, el día domingo, hasta que Cristo vuelva. Amén. Que el Señor bendiga su vida, hermano.